En este video vamos a analizar dos temas que son importantes, que tienen que ver con las derivadas parciales y derivadas de orden superior. Se analizan los dos temas junto porque, aunque son derivadas que no hemos visto, se basan en las primeras 16 fórmulas que hemos visto en este curso, que son las que aparecen en la pantalla. Hasta este momento hemos visto derivadas de funciones trigonométricas, derivadas de multiplicación y división, y las primeras 8 fórmulas de derivación, que son con las que empezamos nuestros ejercicios de derivadas. Ahora vamos a dar turno al tema de derivadas parciales. Una derivada parcial es una función de diversas variables. Es la derivada respecto a una de esas variables manteniendo las otras como constantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si tenemos una función que está donde participan varias variables, por ejemplo, que nuestra función esté dada por la variable x, y y z, solamente vamos a derivar en base a una de ellas. El símbolo para indicar que se trata de una derivada parcial es el que se muestra en pantalla. Este símbolo, que aparece como una D, pero de una forma diferente, es el símbolo de derivada parcial. Y la variable o la función que está entre los paréntesis, esa es la función que vamos a derivar. Y la variable que está en el denominador, esa es la variable respecto a cuál se va a derivar. Esto se lee, por ejemplo, en este caso, la derivada de y con respecto a x. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, derivar la siguiente función, obtener la derivada parcial con respecto a x. La función es x cúbica y cuadrada z. Para empezar, esta función está dada por tres variables. Entonces, si queremos encontrar la derivada parcial, noten, de la función con respecto a x, lo que vamos a hacer es primero sacar de la derivada las que no son variables. A partir de este momento, solamente la x se considera variable y la y y la z se consideran constantes, por lo que utilizando la fórmula 3 de derivada, de sacar la constante de una derivada, podemos sacar las variables que ahora se consideran constantes, y y z. Entonces, nos queda solamente la derivada parcial de x cúbica con respecto a x, y esto se resuelve como se resuelve una derivada tradicional, con la fórmula en este caso de u a la n, la fórmula 5, y entonces sabemos que la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Una vez que terminamos de derivar con la fórmula de u a la n, en ese momento ya podemos multiplicar las variables que se consideraron constantes, pero esta vez ya las consideramos variables. Entonces, esto es un poquito revuelto, pero vamos a hacer un repaso breve. En una derivada parcial, donde se involucran varias variables, cuando se va a derivar, solamente en el proceso de derivar, se toma en cuenta como variable la que indica la derivada parcial. En este caso fue la x. En el proceso de derivar, las otras variables se consideran constantes. Por ejemplo, en este caso, la variable y y z se consideraron constantes. Entonces, con la fórmula 3, se sacaron de la derivada, se derivó de acuerdo a las fórmulas tradicionales, y después de que se derivó, todas las variables se consideran variables, ya ninguna se considera constante. Vamos a repetir este ejemplo, pero ahora, en lugar de ser con respecto a x, vamos a derivar con respecto a y. Y aquí la diferencia es de que, noten que ahora la x y la z se consideran constantes, por lo que salen de la derivada. Se deriva y con la fórmula de u a la n, y la derivada de y cuadrada es 2y. Noten que se derivó
con la fórmula de u a la n. Y después de que se derivó, entonces se hace ahora sí la multiplicación y nos queda 2x cúbica y z, siempre respetando el orden alfabético. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos la función la función xy cuadrada más y z cúbica y queremos derivar parcialmente con respecto a y. Entonces, colocamos la expresión. La variable que se va a considerar es la y las demás serían constantes. Entonces, empezamos por separar esta derivada en dos partes, haciendo uso de la fórmula 4, y entonces derivamos ahora sí. Sabemos que las constantes se van a sacar de las derivadas, de acuerdo a la fórmula 3, y la derivada de y cuadrada con respecto a y es 2y, y la derivada de y con respecto a y es 1. Entonces, la derivada de y cuadrada es 2y, por x nos queda como 2xy, y la derivada de y con respecto a y es 1, por lo que z cúbica por 1 es igual a z cúbica. Entonces, aquí tenemos ya la respuesta a esta derivada. Vamos al siguiente ejemplo. Obtener la derivada parcial de x cuadrada por e a la 2xz cúbica con respecto a z. Aunque pareciera que esto se puede resolver o que se resuelve con la fórmula 10, con la 9, que es de multiplicación, realmente, si consideramos que solamente la z es nuestra variable, entonces x cuadrada es una constante. La sacamos de la derivada y tenemos que derivar e a la 2xz cúbica con respecto a z. La derivada de eso se obtiene con la fórmula de e a la u, donde tenemos que identificar la u y obtener su derivada de u. La u es 2xz al cubo, y la derivada de 2xz al cubo con respecto a z, noten que es 3z al cuadrado. Multiplicamos y entonces queda 6xz al cuadrado. Esta es la derivada de 2xz al cubo con respecto a z. Entonces, ya que tengo la derivada de u, ya puedo hacer uso de la fórmula 7 para poder derivar entonces e a la 2xz al cubo con respecto a z, y eso es igual a e a la 2xz al cubo por 6xz al cuadrado, que al multiplicar por x al cuadrado, que previamente se sacó de la derivada al considerarse constante, ya que lo multiplico, la respuesta final es 6x cúbica, noten, por z al cuadrado por e a la 2xz al cubo. Entonces, una vez que terminamos de derivar, todas las variables se consideran variables. Pasemos al siguiente ejemplo. La derivada parcial de la raíz quinta de 4r a la 5 por s al cuadrado por t a la 7 con respecto a t. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero colocar la expresión para recordar que es con respecto al tiempo. Y para poder derivar esta raíz quinta, vamos a utilizar la fórmula 6 de la raíz caésima. Y la derivada de una raíz caésima nos pide que la respuesta sea una división, donde vamos a utilizar la k, que es 5, la u, que es 4r a la 5, s al cuadrado, por t a la 7, y noten cómo obtenemos la derivada de u. Para obtener la derivada de u, hay que recordar que es con respecto a t, por lo que la derivada de t a la 7 es 7t a la 6. Una vez que terminamos de derivar, entonces multiplicamos, y 4 por 7 son 28, r a la 5 s al cuadrado y t a la 6, por lo que la derivada de u es 28r a la 5 s al cuadrado t a la 6. Ya que tengo los tres elementos que me pide la fórmula 6, hago uso de eso, y entonces la respuesta es derivada de u sobre k veces la raíz késima de u a la k menos 1. Y aquí obtengo la respuesta.
Este 4 hay que recordar que viene de la fórmula al restar k menos 1. Y como k es 5, 5 menos 1 queda 4. Muy bien. Pasemos a otro ejemplo. La derivada parcial con respecto a t de coseno de la raíz cúbica de 4x cúbica por e a la yz. En este ejercicio se nos pide derivar esta expresión con respecto a t, pero en las variables ninguna es t. Como ninguna es t, todas se consideran constantes, por lo que coseno de la raíz cúbica de constantes es igual a una constante. Todo se considera constante, por lo que la derivada de esta constante es igual a 0. ¿Qué pasa si en lugar de derivar con respecto a t, como no tiene t, pues se considera constante, pero qué pasa si no es con respecto a t? Si fuera, por ejemplo, con respecto a x. Bueno, en este caso tenemos que hacer uso de varias fórmulas. Para empezar, la derivada de coseno. Noten que en la fórmula 12 nos dice que la derivada de coseno es menos seno de u por derivada de u. Pero la u es una raíz, la raíz cúbica de 4x al cubo por e a la yz. Y la derivada de la raíz cúbica se obtiene con la fórmula 6, de la derivada de la raíz késima. Entonces, en la raíz késima nos dice que la derivada va a ser una división, donde el denominador va a ser k, o sea, hace 3, de la raíz késima, la raíz cúbica, de u, que es 4x cúbica e a la y z, a la k menos 1. 3 menos 1 es 2. Y en el numerador tengo que colocar la derivada de u. En este caso es con respecto a x. ¿Cómo obtengo este resultado que está aquí en pantalla? Bueno, hay que recordar que si vamos a derivar con respecto a x, las demás variables se consideran constantes, por lo que e a la yz se saca fuera de la derivada. Noten, vamos a derivar esta u. Si queremos derivar esta u, solamente vamos a derivar 4x cúbica porque es lo que tiene x, y lo demás se considera constante. Entonces, la derivada de 4x cúbica con respecto a x es 12x cuadrada. Una vez que termino de derivar, multiplico por las constantes que saqué de la derivada, y entonces la derivada queda como 12x cuadrada por e a la yz. Y aquí tengo mi respuesta. Ya que tengo u y que obtengo derivada de u, ya puedo hacer uso de la fórmula 11, la fórmula 12, y decir que la derivada de este coseno es menos seno de u, noten, por la derivada de u. Muy bien, ahora veamos qué pasa si en lugar de ser con respecto a x, es con respecto a y. Noten que se trata del mismo ejercicio, nuevamente, pero esta vez es con respecto a y. Bueno, para poder derivar coseno, nuevamente ocupamos identificar la u y obtener su derivada de u. Y en este punto es donde algo cambia. La derivada de esta raíz se resuelve igual que la derivada de esta raíz. Y en el denominador no hay ningún cambio, porque es la misma fórmula. Pero en la derivada de u, de la u que está dentro de la raíz cúbica, ahí sí hay un cambio, porque esta vez es con respecto a y. Y en este caso, para poder llegar al resultado que se muestra en pantalla, lo que se hace o lo que se hizo es, primero, sacar las constantes. En este caso, la constante es 4x cúbica. Quedó fuera de la derivada. Y segundo, la derivada de e a la yz, con la fórmula 7 de la derivada de e a la u es igual a e a la u por derivada de u. La derivada de e a la yz es igual a e a la yz por z. ¿Por qué? Porque la derivada de yz con respecto a y, como la derivada de y es 1, 1 por z, nos queda z. Y entonces al multiplicar 4x cúbica por z e a la yz, nos prevalece 4x cúbica
por z e a la y z. Y esa es la derivada que ponemos en la parte de la derivada de la raíz. Y con esto completamos la derivada de u de todo este ejercicio. Ya que tengo u y derivada de u, nuevamente uso la fórmula 12 y sé que la derivada de coseno es menos seno de u por derivada de u. Pasemos a un ejemplo más. El ejemplo es la derivada parcial con respecto a x de xy al cubo por seno de x cuadrada y. En este caso, para poder resolver este ejercicio vamos a hacer uso de la fórmula 9 de multiplicación, porque esta parte, si notamos, x está fuera de seno y seno tiene en el argumento otra x, por lo que se puede presumir que aquí hay una multiplicación. De hecho, en este caso, la u se considera que es x por y al cubo. Noten que en este caso y al cubo se considera constante. La v es seno de x cuadrada por y. En este caso, y se considera constante. Y para derivar x y al cubo, como y al cubo se considera constante, se saca de la derivada. Y la derivada de x con respecto a x es igual a 1, por lo que la derivada de x y al cubo es igual a y al cubo. En cuanto a la v, la derivada de seno es coseno de u por derivada de u. Y entonces, la derivada de seno es coseno y nuestra u es x cuadrada y. Como vamos a derivar con respecto a x, sacamos la y de la derivada y entonces la derivada de x cuadrada es 2x. Una vez que juntamos todo y lo reordenamos, nos queda como 2x por y por coseno de x cuadrada y. Ya que tengo identificada u, v y acá obtengo derivada de u y derivada de v, prosigo con usar la fórmula 9 y entonces la derivada de xy al cubo por seno de x cuadrada y con respecto a x es igual a u por v, que es u por u derivada de v, que es x por y al cubo por 2xy coseno de x cuadrada y, más v por derivada de u, que es seno de x cuadrada y por y cúbica. Y simplificando, nos queda 2x cuadrada y cuarta, coseno de x cuadrada y, más y cúbica, seno de x cuadrada y. Como resumen de esta primera parte del video, para derivar parcialmente lo que tenemos que hacer es identificar con respecto a qué variable se va a derivar, considerar las demás variables como constantes, derivar utilizando las fórmulas tradicionales, solamente las derivadas de solamente las variables que se consideran variables, perdón. Y una vez que terminamos de derivar, todas las variables se consideran variables. Usamos álgebra para simplificar y terminamos el ejercicio. Muy bien. Pasemos ahora entonces adelante con el siguiente tema, que es derivadas de orden superior. Una derivada de orden superior es aquella en la que se realiza más de una vez, de forma ordinaria o parcial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para derivar más de una vez una misma función, vamos a utilizar una derivada de orden superior. Aquí en pantalla se muestra su nomenclatura. En este caso es la derivada enésima de y con respecto a x. Y un ejemplo sería la tercera derivada de y. Noten que aquí tenemos como potencia en la d el 3 y en la x el 3. Como punto importante, ambos números tienen que ser el mismo para indicar que se trata de una derivada de orden superior. Y nos dice aquí que puede ser de forma ordinaria, como en el ejemplo, o parcial, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Se puede hacer también con derivadas parciales. En este caso es la segunda derivada parcial de y con respecto a x. Vamos a ver un ejemplo.
tenemos encontrar la segunda derivada de y igual a x cúbica. Entonces, sabemos que y es igual a x cúbica. Al utilizar la fórmula de u a la n para poder derivar x cúbica, sabemos que la primera derivada, hay que recordar la nomenclatura, esto se refiere a primera derivada de y, es igual a 3x cuadrada. También se le conoce a esta y como y', porque tiene un apóstrofe aquí. Y y' o la segunda derivada de y es igual a 6x. ¿Por qué? Porque la derivada de 3x cuadrada es 6x. También se resolvió utilizando la fórmula de u a la n. Entonces, decimos que la segunda derivada de x cúbica con respecto a x es igual a 6x. Aquí entonces tenemos que recordar que para poder escribir esto y para poder realizar una derivada de orden superior, el número n tiene que ser el mismo tanto en el numerador como en el denominador. No es correcto decir, por ejemplo, que la segunda derivada de x cúbica con respecto a x y que la x tenga una potencia de 3 sea igual a 6x. Esto es otra cosa. Hacemos otro ejercicio. Obtener la cuarta derivada parcial con respecto a z de la función x cuadrada y cúbica z4. Aquí lo que nos pide es derivada parcial, por lo que algunas variables se consideran constantes. ¿Cuáles? Bueno, las que no sean z. En este caso, x cuadrada y y cúbica se consideran constantes y z se considera variable y se resuelve su derivada con el uso de fórmulas tradicionales. Entonces, decimos que la primera derivada de esta f es, noten que las constantes las sacamos de la derivada y derivamos y solamente se derivó z a la 4 y la derivada de z a la 4 es 4z al cubo. Proseguimos y decimos que la derivada de 4z al cubo es 12z al cuadrado. La tercera derivada de 12z al cuadrado es 24z y la cuarta derivada es 24. Por lo que la cuarta derivada parcial de x cuadrada z y al cubo z a la 4 es 24x al cuadrado y al cubo. Entonces, la derivada de orden superior, para poder resolver este tipo de derivadas, basta con realizar más de una vez las derivadas en una misma función. Vamos a pasar a otro ejemplo. Obtener la tercera derivada de e a la 2x. Bueno, usando la fórmula 7 de e a la u por derivada de u, sabemos que si y es e a la 2x, y' es e a la 2x por 2, porque nuestra derivada de 2x es 2. Esto se traduce o significa que la derivada es 2 por e a la 2x. Para obtener la segunda derivada, lo que tenemos que hacer es sacar la constante y volver a repetir este ejercicio, por lo que realmente lo que tenemos es 2 que multiplica a e a la 2x por otro 2, porque nuevamente la derivada de 2x es 2. Al multiplicar 2 por 2 nos queda 4 por e a la 2x. Y al volver a derivar, entonces multiplicamos o obtenemos que este 4 lo sacamos de la derivada, derivamos e a la 2x y sabemos que la derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2. Y al multiplicar 4 por 2 nos queda 8 por e a la 2x. Todo esto utilizando la fórmula 7 de la derivada de e a la u. Un ejemplo más. Obtener la quinta derivada de y, que es x cúbica más 5x al cuadrado menos 2x más 9. La primera derivada es 3x cuadrada más 10x menos 2. Noten que la notación cambió. Ahora colocamos un exponente con número, pero entre paréntesis. Hay que recordar que esta notación indica derivada. Y entonces, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada
La derivada de 5x cuadrada es 10x y la derivada de menos 2x es menos 2. La derivada de 9 es 0, por lo que ya no prevalece. La segunda derivada entonces es 6x más 10, porque la derivada de más 10x es 10. Y el menos 2 ya no prevalece, porque la derivada de una constante es 0. La tercera derivada es 6, porque la derivada de 6x es 6 y la derivada de 10 es 0. Y la cuarta derivada es 0, porque la derivada de 6 es 0. Y si seguimos derivando hasta llegar a la quinta derivada, también tenemos la respuesta que es 0. Y si siguiéramos derivando, todas las demás derivadas son 0. Es seguro decir entonces que la derivada enésima para esta función es 0 para cuando tenemos n mayor o igual a 4. O sea, la cuarta derivada o más de la función x cúbica más 5x cuadrada menos 2x más 9 es igual a 0. Pasemos al siguiente ejemplo. Y entonces decimos que aquí tenemos el ejemplo. Nos dice que obtener la segunda derivada de y igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto lo resolvemos con la fórmula 6 de la raíz késima. Y la respuesta es que la derivada de la raíz cúbica de x a la 2 es 2x sobre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado por lo de k-1. Simplificado nos queda como 2x sobre 3 veces la raíz cúbica de x a la 4. Pero esta es apenas la primera derivada. Proseguimos con la segunda derivada y para poder derivar esta división hacemos uso de la fórmula 10. Primero vamos a identificar nuestra u, que es 2x, y nuestra v, que es 3 veces la raíz cúbica de x a la 4. Y entonces, para poder derivar esta división, colocamos, como dice la fórmula 10, v por derivada de u menos u por derivada de v sobre b al cuadrado. Probablemente donde haya un poco más de duda en este ejercicio es en esta parte, la derivada de 3 veces la raíz cúbica de x a la 4. Mentalmente vamos a hacerlo. Noten, el 3 se saca de la derivada, solamente derivamos la raíz cúbica de x a la 4. Y la derivada de la raíz cúbica de x a la 4 se resuelve nuevamente con la fórmula 6, lo que nos da como respuesta una división. Entonces la derivada de la raíz cúbica de x a la 4 es igual a una división. En el numerador colocamos la derivada de x a la 4, que es 12x cúbica. Y entonces, perdón, es 4x cúbica, error aquí, 4x cúbica. Y en el denominador colocamos k veces, que es 3, por la raíz cúbica de u a la k-1. U es x a la 4, k es 3, 3 menos 1 es 2, 4 por 2 son 8, por lo que aquí prevalece x a la 8. Pero recuerdan que aquí tenemos un 12 y la respuesta de la derivada de x a la 4 es 4x cúbica. Ah, pero habíamos sacado el 3. Multiplicamos 3 por 4, nos queda 12x cúbica. Esta es la respuesta a la segunda derivada de la raíz cúbica de x al cuadrado. Si les queda algo de dudas, les recomiendo que este ejercicio en particular lo hagan en su casa. Ahí es una hoja blanca y con pluma o lápiz. Y si hay alguna duda al respecto, me pueden contactar al correo electrónico para poder resolver sus dudas. Pasemos al siguiente ejercicio, que es obtener la cuarta derivada de y igual a seno de x. Sabemos que la primera derivada de seno se obtiene con la fórmula 11 y decimos que la primera derivada de seno es coseno de x. En este caso no hace falta colocar la derivada de u porque la derivada de x es 1, entonces no hace falta colocarla. La derivada de coseno es menos seno, por lo que la segunda derivada es
menos seno de x. La derivada de seno es coseno, pero tenemos un signo menos ahí, por lo que la tercera derivada es menos coseno de x. Y la derivada de coseno es menos seno, por lo que la cuarta derivada es menos seno de x, que es igual a más seno de x. Aquí tenemos ya la cuarta derivada de la función y igual a seno de x. Demos un momento para observar estos cuatro ejemplos y para deducir algo que está pasando al momento de derivar más de una vez a una misma función. En el primer caso, vemos que la derivada se mantiene en su estructura. Noten que simplemente es la misma función, pero simplemente cambian sus coeficientes. Esto se puede reconocer como una familia de funciones. En algunos casos, una derivada de orden superior nos da como respuesta una familia de función. Este tema, familia de función, se va a ver en un video más adelante, pero basta con reconocer que la respuesta es muy similar una tras la otra. Si volvemos a derivar esta función, nos damos cuenta que la siguiente respuesta va a ser 16e a la 2x. Y después va a ser 32e a la 2x. Sigue un mismo comportamiento. Otro caso se da en el ejemplo 2 de esta pantalla. Noten que de tener una función extensa, se fue reduciendo hasta llegar a 0. Hay algunas funciones, como esta que está aquí de ejemplo, donde las derivadas de orden superior terminan en una respuesta nula, en una respuesta igual a 0. Esto es después de varias derivadas. Pero también tenemos el ejemplo 3 de esta pantalla, donde la primera derivada fue sencilla, la segunda fue más difícil, y la tercera derivada, ¿cómo sería? Por eso colocamos esta pregunta aquí. Noten que para poder derivar por una tercera ocasión, esto ya se complica, porque tenemos una división, pero dentro de la división tenemos una multiplicación que resta a otra multiplicación, y en esa multiplicación tenemos una división, y en esa división tenemos una raíz. Y después, en la división mayor, tenemos una potencia de una raíz. O sea, tenemos muchas operaciones que es cierto, se pueden simplificar, pero al final de cuentas, el proceso de derivación es complicado. Entonces, este ejemplo nos enseña que en algunas funciones, las siguientes derivadas son más difíciles que las anteriores. Por último, en este ejemplo, en el cuarto, vemos que empezamos con la función seno y terminamos con la función seno. Esto fue después de 4 derivadas. Hay algunos tipos de derivadas de orden superior donde regresamos a la función original. Este tipo de derivadas en ocasiones la conocemos como derivadas cíclicas porque llegamos al mismo resultado. Muy bien. Pasemos ahora adelante con más ejemplos, pero esta vez utilizando derivadas parciales, pero también de orden superior. El ejemplo nos dice, obtener la cuarta derivada parcial con respecto a y de la función x por e a la 2y. Como es con respecto a y, la x se saca como una constante de acuerdo a la fórmula 3. Y entonces tenemos que la primera derivada es, noten que la x se sacó y simplemente se derivó e a la 2y. Y la derivada de e a la 2y con respecto a y es 2 por e a la 2y. Al multiplicar, tenemos que es igual a 2x por e a la 2y. La segunda derivada se resuelve de forma similar. Sacamos las constantes, que es 2x, y entonces derivamos solamente e a la 2y. La derivada de e a la 2y es nuevamente 2 por e a la 2y. Y entonces multiplicamos. Nos queda 4x por e a la 2y. Volvemos a derivar y seguimos el mismo procedimiento
hasta obtener 8x por e a la 2y. Y por último, la cuarta derivada nos lleva a la respuesta 16x por e a la 2y. Este ejemplo es del tipo de derivadas donde la solución es muy similar entre sí y se trata de una familia de funciones. Pasemos al siguiente ejemplo. La segunda derivada parcial con respecto a z de la función logaritmo natural de x cuadrada por y al cubo menos x cuadrada por z a la 4. La derivada de un logaritmo natural se resuelve con la fórmula 8 del logaritmo natural y la respuesta es una división que va a ser du sobre u. Si nuestra u es x cuadrada y cúbica menos y cuadrada z a la 4, entonces para su derivada de u va a ser menos 4y cuadrada z al cubo. ¿Cómo obtuvimos esta derivada? Bueno, hay que recordar que es con respecto a z, por lo que este primer término de la resta se elimina porque es con respecto a z y son constantes. Entonces, para obtener la derivada de menos y a la 2 por z a la 4, basta con derivar solamente z a la 4 porque es con respecto a z. Entonces, la derivada de z a la 4 es 4z al cubo. Multiplicamos por menos y al cuadrado y nos queda menos 4y al cuadrado z al cubo. Esto sobre nuestra u, que sigue siendo x cuadrada y al cubo menos y cuadrada z a la 4. Antes de pasar a la siguiente derivada, aquí podemos ahorrarnos unos pasos si primero simplificamos. Noten que el numerador tiene y al cuadrado y el denominador tiene y cúbica y y al cuadrado. Si factorizamos, podemos factorizar y al cuadrado de estos dos términos y eliminamos con el y al cuadrado del numerador. Simplificada esta división nos queda como 4z al cubo sobre x cuadrada y menos z a la 4 con el signo negativo ya factorizado de la división. Muy bien, la segunda derivada entonces de esta división la logramos con la fórmula 10, donde u es 4z al cubo y la v es x cuadrada y menos z a la 4. Y entonces, noten que estamos arrastrando el signo. La respuesta va a ser, o es, perdón, v por derivada de u con respecto a z. La derivada de 4z al cubo es 12z al cuadrado, menos u, que es 4z al cubo, por derivada de v, donde la derivada de x cuadrada y menos z a la 4 con respecto a z es menos 4z al cubo, sobre b al cuadrado, que es x al cuadrada y menos z a la 4 al cuadrado. Se puede simplificar, pero por espacio aquí en la pantalla, aquí vamos a dejar terminado el ejercicio. Pasemos a nuestro último ejemplo de este video. Obtener la tercera derivada parcial con respecto a x. Y noten que vamos a utilizar la función coseno de u, o la derivada de un coseno de u, donde la derivada de coseno es menos seno de u por la derivada de u. En este caso, la derivada de x cuadrada y al cubo con respecto a x es 2x y al cubo. Reordenando esto o acomodando nos quedaría como menos 2x y al cubo por seno de x cuadrada y al cubo. Noten que ahora, si queremos seguir derivando, tenemos que utilizar la fórmula de un producto, porque es esta función que multiplica a esta otra función. Y entonces ya identificamos nuestra u y nuestra v, hacemos uso de la fórmula 9 para colocar u por derivada de v más v por derivada de u. Si nuestra u es menos 2xy al cubo, la derivada y nuestra v es seno de x cuadrada y cúbica, la derivada de seno es coseno. Y la derivada de x cuadrada y al cubo con respecto a x es 2xy al cubo.
Noten que ya está ordenado. Y la derivada de menos 2xy al cubo con respecto a x es menos 2y al cubo. Ya tengo entonces la respuesta a esta segunda derivada. Y reordenando, nos queda como menos 4x cuadrada y a la 6 por coseno de x cuadrada y al cubo menos 2y al cubo seno de x cuadrada y al cubo. Y para poder derivar ahora esta función, noten que es aquí una multiplicación y aquí una suma o resta, porque es un signo negativo, y entonces se utilizan aquí las fórmulas de multiplicación y la fórmula 4 para poder separar esto en dos derivadas. Y en la multiplicación, la u es menos 4x cuadrada y a la 6, la v es coseno de x cuadrada y al cubo, y entonces decimos que la derivada de esta multiplicación es u por derivada de v más b por derivada de u, y prosigue la última parte de esta función, que es la derivada de menos 2y al cubo por seno de x cuadrada y al cubo, que es la parte que está acá. Vamos por partes. Para esta multiplicación tenemos que es u por derivada de v. Entonces la derivada de coseno de x cuadrada y al cubo es igual a, la derivada de coseno es menos seno de x cuadrada y al cubo, y la derivada de x cuadrada y al cubo con respecto a x es 2x y al cubo, por lo que la derivada de coseno de x cuadrada y al cubo es menos 2x y al cubo seno de x cuadrada y al cubo. Aquí ya tengo la derivada de coseno. Y le sigue la suma de nuestra v por la derivada de menos 4x cuadrada y a la 6, que es la derivada de u. Y es con respecto a x, por lo que nos queda como menos 8x por y a la 6. La derivada de seno de x cuadrada y al cubo que multiplica a menos 2y al cubo con respecto a x se obtiene al primero sacar de la derivada a este coeficiente y derivar seno. La derivada de seno es coseno, del mismo argumento que es x cuadrada y al cubo. Y la derivada de x cuadrada y al cubo es igual a 2x y al cubo, porque es con respecto a x. Por fin tengo la respuesta a este ejercicio, pero falta simplificarlo. Y simplificado nos queda como 8x al cubo por y a la 9, seno de x cuadrada y al cubo, menos 8x y a la sexta, coseno de x cuadrada y al cubo, menos 4x y a la sexta, coseno de x cuadrada y al cubo. Todavía se puede simplificar un poquito más si queremos eliminar 4 elementos de esta expresión con estos otros 4 elementos de esta expresión. Como vemos, una derivada de orden superior y que es además parcial de una función conlleva una doble complejidad, porque a medida que estamos derivando, el problema aumenta su complejidad, pues se trata de una derivada de orden superior, y además tenemos que tener mucho cuidado al momento de derivar parcialmente, porque se nos puede confundir cuál es la variable y cuál es la constante. Afortunadamente, este tipo de ejercicios de esta magnitud de dificultad pocas veces se aparecen en lo que es el ejercicio de la carrera. Sin embargo, es importante saber de su existencia y conocer para poder darle solución en caso de que se presente. Como resumen de esta clase, tenemos que iniciamos o incluimos ahora derivadas de orden superior y parciales. En el caso de las parciales, se sigue el mismo método tradicional que de derivación, pero en esta vez se considera una sola variable como variable y las demás constantes, y después de derivar, ya todas se consideran nuevamente como variables. En el caso de las derivadas de orden superior, pues entonces, en este caso se deriva más de una sola vez una misma función. Puede existir la derivada de una función ordinaria, o una derivada ordinaria, perdón, o puede ser una derivada parcial de una función. Y entonces, al momento de derivar parcialmente
y de orden superior una función, vemos que se complica su estructura. Sin embargo, es posible que encontremos este tipo de ejercicios. Pues este fue el video de esta clase. Espero les haya ayudado. Y nos vemos en la próxima sesión que tengamos de videos. Si tenemos alguna duda o pregunta, comentario, por favor háganlo al correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima.